Hola a todos, mi nombre es Charlene. Bienvenido otra vez a mi canal. Hoy voy a crear un nuevo look. Yo siempre quería grabar un video, un tutorial en español y hoy es el perfecto momento de hacerlo. Voy a hacer un look, no sé todavía qué voy a hacer, pero un look simple y voy a explicar los pasos en español. Si ustedes no saben, no soy latina, no soy puertorriqueña, no soy dominicana, soy dominiquense de una islita que se llama Dominica. Si quieren ver el look final, sigue viendo. Para empezar, voy a usar el pre-base de maquillaje. Este es el Prep and Matte por Lancome. Me gusta porque controla la piel grasosa. He estado probando la nueva base de Bite Beauty y hoy voy a seguir con mi muestra. Tengo una muestra aquí. Me gusta mucho la base porque queda perfectamente con la piel. Y tengo mi brocha de Morphe, el M439, y voy a usar este para aplicar la base. No quiero mucho porque quiero una cobertura mediana, o sea, medium coverage. Por eso voy a ir con poco producto, un poquito. Poquito a poquito. Si han visto mis videos anteriores, sabrán que aprendí el español en México. Yo viví allá por 5 años y los pasé súper bien. Por eso hablo español. Y por eso me considero mexicana de corazón. Me considero mexicana de corazón, de verdad, porque amo, amo México. Estoy probando el nuevo corrector de e.l.f. Se llama 16 Hour Camo Concealer y es así. Y lo tengo en el color Deep Chestnut. De hecho es perfecto. Es mi primera vez utilizando el corrector de e.l.f. Y me gusta el aplicador. Menos mal. Menos mal. Lo compré en Target sin saber mi color exacto, pero por el momento me gusta. Me gusta el color que escogí. Voy a usar la esponja para aplicar el corrector mejor bajo de los ojos. Aquí. Se aplicó muy bien el corrector, me gusta. Es muy ligero. Como siempre voy a seguir con mi polvo transparente o fixante, como dicen, y está en medium deep. Y para sellar todo lo que he puesto, voy a usar el polvo de Studio Fix de MAC Cosmetics en toda la cara. Un poquito, no mucho. Un poquitín. Poquito a poquito. Voy a usar mi delineador de Wet n Wild y voy a llenar las cejas porque no son perfectas, pero necesitan un poquito de ayuda. He estado pensando en este video por mucho tiempo y tenía ganas de grabarlo y por fin aquí estamos. Y voy a usar el corrector otra vez para darle más forma a las cejas. Uso una brocha más pequeña para limpiar bajo de las cejas. Así.
Voy a usar el pre-base para los ojos de Urban Decay. Y voy a aplicarlo aquí. Ahora voy a usar las sombras. Uso la misma brocha para poner la pre-base. Puedes usar el dedo, es lo mismo. Tienes que trabajar muy rápido para que no seque el producto. Voy a usar mi paleta de Modern Mattes por BH Cosmetics. Y voy a ir con este color aquí y aquí. Porque el nuevo estilo es un toquecito, un toque de color. Un toquecito de color. Voy a ir con un color más luminoso en medio para darle un toque diferente. Y luego voy a ir con Rider Diamonds en la paleta de Jaclyn Hill. Aquí, Rider Diamonds. Y voy a aplicarlo en medio. Uh. Siempre voy debajo de los ojos porque necesito que sean iguales, ¿no? Este delineador es de Sephora y es a prueba de agua. Y voy a ir también con un delineador de NYX y está en Sunrise Blue. Pero con las pestañas va a ser fantástico. Me gusta. Voy a seguir con el rubor de Black Radiance en el color Brick House. Me gusta mucho porque se nota muy bien en la piel. Lo aplicamos en la mejilla, aquí. Para mí me gusta, me encanta el rubor y no tengo miedo a aplicar mucho. Voy a usar la paleta de Black Radiance, también es un contour palette para darle forma a la cara. Aquí. Para aplicar las pestañas voy a usar el adhesivo de Igloo. Me gusta mucho porque es transparente. Lo más cercano que se pueda. Aquí. Así. Me encanta. Las pestañas cambian un look completamente. Perfecto. Voy a usar el delineador para los labios. Voy a usar el labial de Wet n Wild en el color Nice to Fuchsia. Yeah. Uso el iluminador de Wet n Wild para completar el look. Aquí.
¿Se ve? Perfecto. Nice. Y por el último paso voy a poner máscara de pestañas. El prebase es de Lancome, se llama Seal Booster, que siempre uso. Y la máscara se llama Volume Hero de Essence. Ya hemos llegado al final y este es el look. Ojalá que les guste, me encanta. Estoy obsesionada con el look. Y los pasos fueron muy simples y ojalá que les guste. No se olviden de darle like al video y también pueden compartirlo con tus amigos, con tus queridos, quien sea. No se olviden suscribirse a mi canal. Gracias y nos vemos pronto. Adiós.